Recién hacía mención, ¿qué quieren? ¿Quieren controlar las empresas, Cabandier, con esta ley de abastecimiento, como ha denunciado la UIA y parte de la oposición, como está diciendo Naidenov? No, nosotros estamos, Gustavo, muy contentos porque por primera vez después de esa reforma constitucional del año 94, donde se dejó establecido en su artículo 42, se consagraron los derechos a los consumidores, pero evidentemente eran derechos programáticos, no eran efectivos, no eran operativos. A partir de estas 3 leyes que enviamos al Congreso, que entró por el Congreso de la Nación, nos va a permitir a los usuarios, a los consumidores, es decir, a los argentinos, tener resguardados nuestros derechos. Antes el Estado lo declamaba. Ahora el Estado lo ejecuta a partir de estos derechos operativos que se plasman en estas 3 leyes. ¿Cuáles son las 3 leyes? Bueno, está la de la creación del fuero específico del consumidor, que va a tener características de agilidad, de inmediatez, proceso oral, inmediato. Ahora, nosotros no queremos que todas las denuncias de los consumidores, aquel que compró la plancha, que le vino fallada, que acudió a la Oficina de Defensa del Consumidor de su municipio, su provincia, y que todavía está hace 10 años esperando porque la justicia no falla. Bueno, queremos que no llegue a la justicia, que antes existan mecanismos previos que son los que los procesos de mediación, con todos los mediadores que existen en todo el país. Lo que hicimos es, a partir de las oficinas de ANSES que están en todo el país, oficinas de acceso a la justicia, brindarle a los usuarios, a los consumidores, cuando se vean alterados sus derechos, puedan ir a acudir, y que la mediación obligue a la empresa y al damnificado a sentarse y buscar un acuerdo. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, aquel consumidor que compró una licuadora que no le funciona bien, ¿qué va a hacer? Va a poder ir al Estado, a la oficina de Defensa del Consumidor, y va a poder decir, miren, quiero ir o a la justicia específica, al fuero específico del sistema judicial, o un actor administrativo de la Secretaría de Comercio Nacional, y esa persona va a tener la facultad de reparar el daño directo, es decir, de reparar la licuadora. Está bien, yo creo que en esto ustedes no tienen oposición, ¿o sí, con este tema del fuero judicial para los consumidores? Yo sí tengo oposición. ¿Sí? ¿Por qué? Hay observaciones. Bueno, en primer lugar tengo oposición porque eso debería de ser una justicia de la Ciudad de Buenos Aires como ya existe, y no una justicia nacional. La justicia nacional, digamos, las provincias tienen su propia justicia, es decir, que en este caso deberían por las legislaturas aceptar este fuero, y la Ciudad de Buenos Aires tiene que crear su propia justicia, con lo cual crear una justicia nacional cuando ya no existe una jurisdicción nacional me parece que es un retroceso para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia de menor cuantía la tiene que tener la Ciudad de Buenos Aires, y la tienen que tener las provincias en su autonomía, en este tema. El tema más serio es la ley de abastecimiento. Para darles un ejemplo muy concreto, Moreno sancionó a las consultoras con multas de 500, 600 mil pesos. ¿Qué podía hacerse con la ley del abastecimiento del 74? La consultora podía ir a la justicia, y la justicia era la que finalmente decidía. Llegó a la Corte Suprema y le dio la razón a las consultoras. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Qué pasaría ahora con esta ley? Si Moreno o cualquier funcionario X fuera a hacer una nueva multa contra las consultoras primero tienen que pagar, terminar todo el mecanismo administrativo, y una vez que han terminado todo ese mecanismo administrativo, recién al final tienen una instancia judicial. Con lo cual, por ejemplo, lo que hubiera sucedido si esa ley hubiera estado vigente es que seguramente las consultoras hubieran tenido que cerrar, porque no podrían haber afrontado estas multas que les puso Moreno. A ver, Cabandier. No, me parece que hay un error de la diputada Bullrich, porque el argumento en aquel momento para esas sanciones fue la ley de lealtad comercial, no de abastecimiento. Es decir, me parece que las críticas a estas 3 leyes esconden en realidad una posición que a mí me parece saludable y bueno que se pueda poner en discusión al conjunto de la sociedad y obviamente a las 2 cámaras. Es decir, ¿quién está a favor de las empresas y quién está a favor de los derechos de los usuarios y los consumidores? Efectivamente, en una relación de consumo, la parte débil es obviamente el consumidor.
Es decir, entonces el Estado constitucionalmente tiene la obligación de defender al consumidor. Y es lo que estamos haciendo. Ahora, fíjense la crítica a la ley de abastecimiento. Es una reforma, como bien dijo, de una ley que fue sancionada en julio del año 74, que fue suspendida en el año 91, en la década menemista, y fue vuelta a restablecer en el año 99. O sea, en el gobierno de la Alianza, que conformó la diputada. O sea, se restableció en el 99 por un decreto, la ley de abastecimiento. Bueno, nosotros la modificamos. ¿Para qué? Para sacarle, entre otras cosas, los aspectos penales. Porque no creemos que haya que, mandar a la cárcel a los empresarios que incumplen. No creemos que haya que expropiar. Entonces, le sacamos los aspectos penales, la actualizamos, los montos, las multas, que la última actualización, ¿quién la había hecho? La había hecho otro gobierno, en el 2002, el gobierno de Duhalde. Ahora nosotros volvemos a actualizar los montos, subimos de 1 millón a 10 millones y establecemos el piso en 500.000 pesos como rige, perdón, 500 pesos como rige actualmente. A ver, senador. No, a ver, vamos a dejar las cosas en claro. Esta no es una ley que defienda a los consumidores. Separemos la creación de la justicia federal y nacional, que también yo tengo muchísimas objeciones por la creación de una auditoría y por la transferencia de jurisdicción en el ámbito provincial. A ver, vamos a hablar de la ley de abastecimiento. Esto no es una cuestión romántica de que estamos defendiendo a los consumidores. Esto es una ley extorsiva, esta es una ley de apriete, es una ley que desde el discurso el gobierno nos dice, señores, hay que intervenir en la cadena de formación de precios porque los precios se disparan, en la cadena de intermediación, con los supermercadistas y con los grandes grupos que forman los precios, las grandes corporaciones. Ahora, el problema está que si uno analiza fríamente, la posibilidad que hoy va a tener con superpoderes su secretario de Comercio, no solamente puede fijar precios mínimos y máximos, puede intervenir en la cadena de producción, en todos los niveles de la cadena de producción, y este secretario de Comercio también puede ordenarte producir con un determinado costo. Entonces, ¿y qué significa esto? Que se aplica al pequeño, al mediano, al gran productor, al pequeño, al mediano y al gran comerciante. No hay una diferenciación entre los grupos que se quieren supuestamente combatir porque nunca aplicaron la ley de defensa de la competencia. Y otro tema, el problema central de la Argentina en materia económica es la inflación. Y este es un gobierno que supuestamente ataca fundamentalmente los costos de la oferta por esos grupos económicos concentrados, pero con estos mismos grupos, con esta misma cadena de intermediación, del 2003 al 2005-2006, la Argentina tenía una inflación promedio del 5%. Y no se modificó nada en la cadena de la oferta. Y hoy tenemos una inflación que puede terminar en el 37, 38 o 40%. Este gobierno devaluó en 12 meses el 50% la moneda. Y el valor del salario promedio de los incrementos fue del orden del 30%. Ahora, ¿en qué país civilizado puede haber un comerciante que no traslade medianamente esos costos de producción en el orden del aumento salarial un poco menos? Entonces yo creo que eligen el camino de la extorsión y del apriete para lo macro cuando lo micro fracasó. Cuando se intervino en la cadena del trigo, ¿cómo terminó la cosa? Con menor producción de trigo. Cuando se intervino en los frigoríficos, ¿cómo terminó la cosa? Con menor producción de carne y aumento del precio de la carne. Menor producción del trigo y fundamentalmente, ¿qué han hecho los productores? Se volcaron a otro tipo de producción. Entonces, pero eso podría llevar a la conclusión de que es mejor que el Estado no se meta. Digamos. No, nada que no es la discusión. No, pero esta no es una discusión si el mercado debe o no meterse. Desde lo personal, claro, a ver, yo te quiero aclarar. Eso, no me queda claro si es la posición del radicalismo. Acá hay un error de la política, no de la economía. Yo estoy a favor de que el Estado intervenga. Lógicamente que el Estado debe intervenir. Y creo que hay muchas zonas grises donde el Estado no interviene. Porque esto bloqueó al empresariado como la 125. No, pero esto, ¿qué empresariado? O sea, acá esto es una herramienta extorsiva para apretar al pequeño y mediano comerciante. El grande siempre se salva. Eso es un cuento. Los grandes ganadores, y va para el amigo, los grandes ganadores de este modelo son los bancos. Por eso son los bancos privados que quisieron ir a un acto de salvataje supuestamente para los holdout, las mineras y el juego, que está muy asociado con el propio gobierno. Y de eso no se habla y a los amigos no se tocan. El grande siempre se salva, porque las propias reglas de juego las maneja. Ahora, el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano productor, ¿cómo le vas a exigir que produzca un determinado costo cuando la inflación te come vivo? Es disparatado, por donde lo mires.
A ver, Cabandier. No, yo Son, creo... ¿Es sí. una herramienta, dice Naidenov, para extorsionar y presionar? Pero ¿cómo va a ser una herramienta para extorsionar? Bueno, Dios? dice el Senado. Es decir, la realidad, Gustavo, es que hay 40 millones de argentinos que están desprotegidos por el poderío que tienen en la justicia las grandes empresas. Es decir, porque cuando se acude a la justicia ante el incumplimiento de una de las leyes del consumidor, la justicia lo letarga en el tiempo. Digo, no falla, defiende al empresariado. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo es poner reglas claras. Muchas veces se dijo, queremos reglas claras. Bueno, nosotros queremos poner reglas claras. ¿Por qué? Porque entendemos que no todas las empresas incumplen. Entonces, de alguna forma, también estamos favoreciendo a aquellas que tienen un apego a la ley y a la norma. Si hay incumplimiento, obviamente maximizan sus rentabilidades, porque el incumplimiento redunda en falta de atención al cliente, productos de baja calidad. Bueno, queremos favorecer al empresariado que sí cumple y tiene apego a la Pero norma. hace un rato, ¿Qué más? Peirano iba a un punto y decía, Sí. no le podemos depositar confianza a un gobierno, y específicamente a un secretario de Comercio, cuando el anterior secretario de Comercio era Guillermo Moreno, que hacía lo que quería, sin regla escrita alguna y basado en general en su Y bueno, pero el discrecionalidad. anterior ministro de Economía fue Peirano también, que yo no puedo decir A mí me- sobre algo Ministro de ustedes. totalmente subjetivo. De Sí, Néstor. bueno, estamos A mejorando. mí me se parece quería que ir. lo que... A ver, Patricia. Digamos, a ver, hay un ejemplo de un sistema similar que se ha visto en Venezuela. Yo estuve hace poco en Venezuela y hay tres efectos que va a generar esta ley. El primero es un efecto de baja de la inversión, de parálisis. ¿Por qué? Porque no es que el Estado se entrometa, el Estado puede decidir discrecionalmente si una empresa tiene que producir más de lo que está produciendo, producir menos, estoquear más, estoquear menos, si tiene que vender a un determinado precio aunque pierda. Es decir, se mete en la intimidad, adentro de cada una de las empresas, chicas, medianas y grandes. Pero esos fragmentos ya están vigentes, diputado. Perdón, Perdón. Eso... Bueno, pero esta léala bien a la Sí, ley sí, y va a lo ver tengo que acá. tiene mucho más elementos administrativos y la justicia entra muy tarde, con lo cual la defensa que tiene la empresa es una defensa Al contrario, le mucho damos más plazo lábil. a la empresa para presentarse a la justicia. al revés. El Digamos, trámite 10 días, la actual ley, No, no, la están hablando. 20.680 le da 5 días. Le damos más días. el trámite administrativo es primero, y la justicia no entra. Primer tema. Segundo Lo que tema... Patricia, te equivocas. Lo que estamos diciendo es que el principio de que primero pague, después acuda. Bueno, eso es una barbaridad. Sí, una barbaridad. Eso es una barbaridad. Ahora, Primero- yo también te hago una pregunta. Usuario, Bueno, perdón, pero te es hago una pregunta. barbaridad. Eso. Es Te hago una pregunta. barbaridad. El Si otro yo día... compro esto A ver. y me viene fallado, No. Pero- entonces la empresa me lo tiene que reponer. Pero- yo lo compré. A la pero- empresa tiene que ir a Pero la justicia y no eso me tiene que primero pagar. pague, Y yo eso soy el que primero tiene pague que es ir una barbaridad. El otro día a mí me dijeron, primero pague el teléfono y después discuta, Sí, a y me todos. fui a la empresa Claro. y le dije, no pago nada. Primero me da mi derecho Claro. y después usted tiene la posibilidad de generar una determinada demanda sobre si le gusta o no. Carácter, Sí, no, pero, un comprador con menos carácter, Gustavo. por ahí lo No, agarran. pero no es así, Habitualmente- no es así, no es primero paga, porque el primero ¿Y paga con los servicios cómo? es que el derecho de defensa de las personas queda totalmente Pero Cabandier disminuido. habla de la penalidad, no habla del consumidor A ver, que tiene que pagar. Naidenov. Perdón, acá... No, de la hay penalidad de una empresa. No hay que confundir, Bueno, no hay por que eso. confundir peras con manzanas. Una cosa es la discusión de la ley de abastecimiento. Y otra Cabandier hace referencia a la ley de conciliación obligatoria en sede administrativa como una No, no, instancia estamos dinámica hablando para del dar salida abastecimiento. al propio consumidor. No. Esa regla de primero pague y después reclame, el famoso solve de repet, eso se aplicó y la Corte la convalidó únicamente para los tributos que tienen como finalidad el efecto previsional. Es decir, si se te puede ir la vida y hay un tributo que tiene que ver con un aporte para un jubilado, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo vas a exigir primero pague y después reclame para un usuario o consumidor que quizás no esté en circunstancias de abonar? Por eso hay muchos temas para discutir de la conciliación La obligatoria. Pero pregunta es, son tres paquetes de ¿a quién leyes que estás nosotros defendiendo? iniciamos en el Yo te hago una Senado. segunda. ¿A quién estás defendiendo? La verdad, porque no me queda Yo claro. estoy hermano, yo estoy de defendiendo
contar yo una estoy historia. defendiendo a todos los que producen. ¿Sabés lo que es bueno? ¿Sabés lo que es bueno? Conocer la historia de cada uno. Dale. Y sería conveniente... Pero decime, en serio, ¿quién está bueno, defendiendo? sabés que, hermano, yo tengo un compromiso de lucha y de vida en la provincia, fundamentalmente con los usuarios y consumidores. Pero esta ley, así como desde el discurso es muy bueno, tiene aspectos muy negativos. Por ejemplo, en las disposiciones complementarias, ustedes modifican normas de fondo. Entre las normas que modifican la ley del Ministerio. Y el Ministerio de Economía tiene facultades para intervenir de manera discrecional. Entonces, una parte es el capítulo de la conciliación obligatoria para que yo como consumidor pueda reclamar ante el Secretario de Comercio en un registro público de conciliadores, y después me creas una instancia, la Justicia Nacional y Federal en el ámbito de la ciudad, y me tirás en la justicia provincial, en los juzgados federales que sean competentes para resolver esas cuestiones. Y los juzgados federales, por ejemplo, de mi provincia, hay 2 juzgados federales, no están designados los jueces. La jueza que está a cargo está sobrecargada. No podemos solucionar cuestiones básicas que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes. Y me tirás la justicia, los usuarios y consumidores. Yo digo, tomemos seriamente, defendamos en el contexto de la 24240, que fui partícipe y coautor de la reforma integral cuando discutimos en el Senado, y saquemos una ley que verdaderamente pueda servir. No una estructura burocrática con un gran aparato como la figura del auditor. Pero explícame la figura del auditor del consumo. Pero ¿la presentaste esa ley superadora? Pero por supuesto, querido, y la tratamos en senadores, es bueno. Fíjate, buscar los antecedentes. Buscar los antecedentes en esto, porque me parece que todos estamos en el mismo lugar con intención de defender a los usuarios y consumidores. El tema está en la herramienta. En la cuestión de la creación de 8 juzgados nacionales y federales en el ámbito de la ciudad, bueno, está la posición de Patricia, que tiene que ver con las propias competencias de la ley Cafiero, que es la ciudad la que tiene que fijar su propio marco. Lo que yo creo es que quizás sea mucho más conveniente que en el ámbito de las provincias sean la propia justicia provincial las que se aboquen al conocimiento de los usuarios y consumidores, y no la justicia federal, porque la justicia federal está desbordada, y esa es una cuestión que hay que manejarla de la faz práctica. Estamos hablando de lo mismo, pero una jurisdicción que debe ser respetada en el orden provincial. Después me pasás los números de las leyes que presentaste, lo voy a investigar, pero quizás podemos sacar algo positivo. Preside la Comisión de Derechos y Garantías. Lo que yo te pregunto en relación a de qué posición tenés y a quién defendes, es porque, digo, muchas veces ha pasado que, por ejemplo, tu partido dijo, estamos a favor de los derechos humanos, pero en el 2004 se abstuvieron de votar las leyes una asociación que derogaban la audiencia. Sería bueno, un día cuando tengas tiempo, tomamos un café. Yo integré una asociación que se llamó Red Solidaria Asistencia Jurídica Gratuita al Vecino. Está bien, y prácticamente dejé mi profesión porque yo conozco tu historia y atendíamos gratis a la gente por los abusos que cometió el PJ en mi provincia cuando privatizó el servicio de agua y luz y dejó a la gente en absoluto desamparo. Pero ya lo vamos a hablar cuando quieras. Dale, perfecto. Me parece que, Gustavo, lo que tenemos que nosotros aclarar con mucha contundencia es que algo que ha declarado incluso la UIA o la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, es que el gobierno tiene un sentimiento antiempresario con la discusión de estas leyes que hoy están en el Senado. La verdad que no hay ningún sentimiento antiempresario. Nosotros queremos un empresariado fuerte, que invierta, que reinvierta, que diversifique su producción, que genere empleo. Pero obviamente el Estado tiene la obligación de intervenir para la equidad, para la distribución del ingreso. Y bastan con los balances de estas empresas, las grandes empresas, que en los últimos 10 años han ganado como nunca antes. Entonces, este gobierno no tiene ningún sentimiento antiempresario. Lo que queremos hacer es conformar un plexo normativo a partir de estas 3 leyes que da a los derechos consagrados en la Constitución carácter operativo. ¿De qué manera? Defendiendo el usuario del consumidor. Es tan simple como eso. Me parece que en esa chavización que dicen que nosotros nos convertimos al chavismo, la verdad que o Chávez era peronista cuando la dictó, porque la ley de abastecimiento data del año 74. Bueno, vos, Patricia, conocés muy bien, antes pero tenías un sentimiento popular, peronista, no estoy de acuerdo con esa ley. Me parece que la historia ha demostrado que ha sido mala en el 52. Pero en el gobierno de la Alianza vos estabas también y la volvieron a implementar. Si se implementó en el gobierno de la Alianza, que yo no estaba en esa área, me parece mala y me parece mala ahora. Me parece que es un mecanismo de injerencia absolutamente nociva, que lo que va a hacer es paralizar mucho más de lo que se ha paralizado la inversión, y que genera instrumentos discrecionales que le da a los funcionarios una capacidad de meterse adentro, y eso genera corrupción que va a ser
malo, muy malo. Como fue la ley de abastecimiento, como fue la ley de Agio en el 52, como fue la ley de abastecimiento, como habrá sido el decreto que vos planteás si la Alianza lo volvió y como es ahora. No estoy haciendo un corte histórico y digo en la Alianza fue bueno, ni sabía que en la Alianza se había hecho por decreto. Pero si es así, en todas esas instancias, ese tipo de instrumentación y de injerencia es malo, ha resultado malo, y lo que yo digo es, aprendamos de nuestra historia. Si fue malo en el 52, si fue malo en el 74... ¿Pero es mala la intervención del Estado? Es malo intentar meterse adentro de los procesos productivos y querer manejarlos desde un funcionario, pero, porque Patricia, eso va en contra de la lógica ¿Es bueno que en a la un que productor funciona le paguen 2 pesos por litro de leche y después se venda en su mercado a 20? Pero ¿Es bueno eso? No sé si es bueno o no, porque si vos tenés... digamos, si estás a favor de los pequeños productores, pero digamos, es que no es eso, es que en no... el caso de la lechería tendría que estar a favor de los productores. Y esa cadena de valor es la que después genera distorsiones y abuso de posición dominante. La cadena de valor es lo que hace que haya mucha gente que trabaje. Si vos no tenés cadena de valor y vos volvés a que el productor vende en su plaza el producto, vos estás hablando de una sociedad de 500.000 habitantes. Cuando vos tenés una sociedad de 40 millones de habitantes, vive el que produce, vive el que la lleva en un tren o en un camión, vive el que la pasteuriza, vive el que la vende en un comercio y todos... son situaciones abusivas. No, bueno, cuando hay situaciones abusivas es otra cosa, pero toda esa cadena hoy es una cadena de comercialización que, digamos, yo no me voy, digamos, si me voy al mercado central a comprar la leche, me puede costar más barato, pero lo que gasto en el colectivo o lo que gasto en el transporte me termina haciendo valer la leche lo mismo a mí. Entonces me conviene más comprarla en la esquina de mi casa. A ver, esas rentabilidades extraordinarias en la cadena de valor no sucede lo mismo. 30 segundos, hay que permitirlas acá y otras economías pueden vivir de otra dos forma. Cosas. Es muy bueno que el Estado intervenga, pero debe ser un Estado facilitador. Y en este caso, si el problema es de oferta, el Estado debe facilitar un mayor nivel de inversión y de previsibilidad para que la oferta se diversifique. La oferta diversificada permite que los precios medianamente se acomoden y para eso debe estar el Estado. Porque en un momento de mucha zozobra y de incertidumbre, cuando las reglas de juegos cambian, las cosas se terminan perjudicando. Es parte de nuestra historia, lastimosamente es parte de nuestra historia. Entonces, si tenemos una ley vetusta que no dio resultado, me parece que es un mal momento implementarla. Que hacemos acuerdos con supermercados y los supermercados firman el acuerdo y después incumplen. Bueno, pero perdón, lo que sucede es que no pasa por un acuerdo parcial de precios, hay que atacar la inflación. Porque el problema de la Argentina no es controlar un precio, sino atacar la inflación. Si nosotros no atacamos la inflación, vamos por el mal camino. La excusa de la emisión es una visión monetarista vamos en una inflación del 40%. Algo tan complejo como es la suba de precios o la inflación. Hay 4 países en el mundo con inflación superior al 20%, y es la Argentina. Ese es el problema que tenemos. ¿Cuándo empieza en el Senado? Mañana. ¿Mañana ya? Mañana arrancamos. El problema es que no existe trabajo como existió en el 2001, como existió en los gobiernos radicales. Y vamos a ese camino. Bueno, por ejemplo, hay que corregirlo. Ese es el problema. Un solo dato. Ya comenzó mal, porque tenía que haber ido a una comisión que maneja un opositor, como es Naidenov, y fue a una comisión que maneja asuntos constitucionales, una ley de derechos y garantías. Ya empezamos mal. ¿Por qué no se la dan a un presidente opositor para que se discuta en serio? Chicos, ustedes hablan como si fuesen los campeones del mundo. ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? No, pero esto lo estamos hablando de ahora. No, bueno, lo hubiesen hecho cuando eran gobierno. ¿Qué hubiéramos hecho esta ley? Yo no sé si seremos los campeones del mundo, pero tampoco Cebollita subcampeón. Entre 4 países del mundo con inflación superior al cuarto y está la Argentina. La década ganada. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar de los ganadores del modelo. Hablemos del juego, hablemos de las mineras y hablemos de los bancos. Bueno, muchas gracias. Ganadores del modelo. Gracias, senador, gracias, diputada, gracias, diputado Cabandier.